Hoy en el enganche, el Newcastle de ayer y hoy con Marcelino Elena. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? Es semana de Premier, es semana donde la Navidad de alguna manera nos hace mirar muchísimo al fútbol inglés. Ya sabéis que es uno de los pocos campeonatos de primerísimo nivel que no para. Va a parar la Liga Italiana, va a parar España, va a parar Francia, ha parado ya Alemania y además durante un poquito más de tiempo, pero Inglaterra siempre es ese epicentro que nos queda, ese lugar común de fútbol a donde podemos mirar siempre que llegan estas fechas navideñas y evidentemente hay un día sobre todo que es absolutamente clave, que es el Boxing Day. Y de repente hemos dicho, ¿quién juega el Boxing Day esta temporada? Porque sabemos que este año nuestra mirada a ese día no va a ser tan potente o fructífera en partidos como otros años, porque solo se juega un partido en esta temporada. Pero Iker Zamayoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos ha servido como excusa el partido que hay entre el Newcastle y el Manchester United para de paso hacer un repaso muy bonito que nos va a traer un personaje brutal aquí al enganche. Sí, David, ¿qué tal? Pues tenemos ni más ni menos que al primer español que jugó en las Urracas, como se conoce al Newcastle. Yo la verdad que tuve la oportunidad de entrevistarle hace un par de meses con motivo de un partido de Champions y cuando me comentaste la idea que querías hacer un vídeo del Boxing Day, miré el calendario y no dudé ni un segundo en volver a contactarle y la verdad que de aquí le agradecemos muchísimo la predisposición porque ahora que estamos nosotros ya poco a poco nos vamos estableciendo, pero bueno, poco a poco que va agrandando la comunidad, que la gente pues nos quiere ayudar de esta manera, pues se agradece muchísimo. Así que no vamos a tardar más, ya le estáis viendo. Vamos a presentar a Marcelino Elena. ¿Qué tal, Marcelino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y nada, muchas gracias, ¿eh? Es un placer, la verdad. Mira que normalmente nos lleva siempre Inglaterra en estos días, como digo, a mirar de más, a buscar detalles, porque es difícil dentro de la cultura del resto de ligas tener algo tan especial como lo que sucede en Inglaterra en estos días de máximo apogeo. Casi que no es que mantenga la actividad, es que casi que la multiplica con partidos de FA Cup, con partidos de Premier en jornadas tremendas, pero es verdad que el Boxing Day quizá en esta temporada hay solo un partido y tus urracas van a estar por ahí. Así que dijimos, vamos a hablar con Marcelino, vamos a hablar primero un poco de su carrera para que la gente lo ubique bien y después vamos a ir entrando, por ejemplo, en la etapa del Newcastle, en que Marcelino ha jugado un par de Boxing Day, a ver si se acuerda, lo vamos a recordar aquí esos partidos y también cómo es ese Newcastle en el que él jugó y lo que es hoy en día, que ya sabéis que es uno de los equipos millonarios, está ahí a ver si se engancha a la zona alta de la Premier, porque no ha acabado de arrancar esta campaña con el equipo de Eddie Howe. Ya sabéis que antes de todo esto, antes de hablar con Marcelino, os recordamos, Iker, el tema comentarios y el tema de que nos sigan en redes sociales. Efectivamente, sí, que todo el mundo se suscriba, que dé la campanita, que nos sigan todas nuestras redes sociales, que tenemos también contenido diario de todos los vídeos largos que sacamos, incluso alguna historia curiosa que sacamos más de una vez. Así que queremos seguir que esta comunidad siga creciendo y para ello necesitamos vuestro apoyo, tanto en YouTube como en todas nuestras redes sociales. Marcelino, vamos a empezar por el principio. Eres gijonés, cantera del Sporting, cantera de Mareo, de repente debutas en el primer equipo y para que la gente te ubique también aquí en España, creo que sobre todo la gente se ubicará más si decimos que el Marcelino en su máximo nivel, quizá lo vimos en ese Mallorca que llegó a ser finalista, por ejemplo, de la Recopa de Europa ante esa Lazio en Villa Park. ¿Qué Ujú. recuerdos tienes de esos primeros años? Sporting, Mallorca, fuiste incluso internacional con España. Creo Ujú. que es de alguna manera un refuerzo importante el recordar todavía aquellos años para ti hoy en día. ¿Te sigue sumando tener esos recuerdos presentes? Sí, hombre, por supuesto que uno se siente orgulloso de la trayectoria que puede desarrollar. Yo soy pues el típico niño que quiere jugar en el equipo de su ciudad. Crecí viendo al gran Sporting histórico de final de los 80 y de final de los 70, principios de los 80, con Kini, Joaquín, Cundi, Ferrero, etcétera, ¿no? Que aquí en Gijón son, y creo que en toda España son grandes instituciones del fútbol. Y pensando en jugar en el Molinón, acabé teniendo la fortuna de conseguir mi propósito, de debutar con el equipo de mi ciudad. Estuve en el Sporting hasta los 24 años, me parece. Voy a puntualizar que tengo muy mala memoria, ¿vale? Entonces es muy posible que muchos datos, pues bueno, que no sean del todo correctos o que falle por un poquito, pero sí, creo que con 24 me fui a Mallorca, un Mallorca en segunda división en aquel momento, que no tenía la trayectoria histórica que ha tenido en los últimos 25 años
o así, y que bueno, que era un paso atrás para coger impulso, digamos, ¿no? Me iba de un gran club como el Sporting en primera división, muy consolidado, y lo que yo quería era jugar, tener minutos, los conseguí allí en Mallorca y luego tuvimos la suerte de enganchar unos años fantásticos también en primera división con Héctor Cooper de entrenador, jugar final de Copa, final de competición europea, etcétera, y esto fue lo que me llevó a la selección y a tener la oportunidad de que clubes del extranjero se fijasen en mí. Claro, porque recuerdo, y esto lo digo para gente como Iker, que es un veinteañero recién llegado a esa década, que existía la Recopa de Europa, que es el equivalente, no sé si equivalente en sí porque no era igual el formato, pero también se jugaba los jueves, puede ser algo parecido a lo que hoy en día es en la Conference. Es verdad que había equipos muy potentes, más potentes que en la Conference actual, porque la Recopa la jugaban los campeones de Copa, se jugaban siempre los jueves. Ese Mallorca había ganado, esto también lo voy a decir de memoria porque no tengo el dato, pero recuerdo, Marcelino, quizá que ese Mallorca había ganado al Recreativo de Huelva, puede ser, la final, creo Eh, recordar, ¿verdad? no, no, lo que ocurrió fue que nosotros jugamos la final de la Copa contra el Barcelona. Es verdad, en penaltis quizá Y fue, ¿no? correcto, sí, 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 una final muy recordada sí, para el sí. mallorquinismo, tristemente, ¿no? Porque no conseguimos ganarla, pero el Barcelona al haber ganado la Liga, pues entonces nosotros como subcampeón de Copa fuimos los que accedimos a jugar la Recopa de Europa, que fue, por cierto, la última edición de esa competición en el año 99. Año 99. Final ante la Lazio con un Ujú, equipo de Héctor Cooper. Voy a recordar, porque yo ese partido le estaba, antes de que te conectáramos, Marcelino, se lo estaba diciendo a Iker, que lo recordaba perfectamente. Recuerdo el golazo que marcó Dani. ujú, Recuerdo que en esa Lazio estaba Nedved, que después iba a ser Balón de Oro en la Juve. correcto. Estaba Vieri. Bueno, era un equipo tremendo. Aquella Lazio que vestía de amarillo, además, y que era una Lazio de los millones, cuando más dinero estaba invirtiendo. Y en ese Mallorca, para que la gente bien lo ubique, tú tenías defensa con Siviero, el Ujú. argentino, y Roa, que era uno de los mejores porteros en el momento también con la selección argentina. Estaba Stankovic, estaba Lauren, que después también se Ujú. fue a la Premier muchísimos años en el Arsenal de los Invencibles. Estaba Bagaza, es decir, teníais un gran equipo, pero sobre todo ahí el arquitecto. El soldado militar, no sé cómo llamarlo, a Héctor Cooper, que hizo que tuvieras un rendimiento extraordinario, Marcelino, esos años en Mallorca. Sí, sí, lo cierto es que todos estamos muy agradecidos a la figura de este entrenador que sacó lo máximo de nosotros, individual y colectivamente. Y, y yo, bueno, creo que casi todos, yo diría que todos le hemos agradecido, ¿no? En público y en privado, el habernos aupado a esas posiciones. Tú piensas que nosotros recién ascendidos, un Mallorca recién ascendido, que yo recuerdo cuando llegué allí, me parece que era un club que tenía, no sé si 13 o 15 temporadas en primera división en Mm. ese momento, ¿no? Y el primer año acabamos quintos en liga y jugamos la final de Copa. Y en la segunda temporada fuimos líderes durante muchas jornadas, acabamos terceros detrás de Madrid y Barça y acabamos jugando la final de una competición europea. O sea, digamos que fuimos disparados hacia arriba. Después de la primera temporada hubo varios jugadores como Valerón, Romero, Mena, Gavi Amato, que fueron a equipos como el Deportivo La Coruña, Glasgow Rangers, Atlético de Madrid, y Mm. pensábamos que, bueno, que se iba a deshinchar ese grupo del primer año y el segundo año lo hicimos todavía mejor y vinieron jugadores, pues los que has comentado, Ibagaza, Lauren, que luego lo ganó todo con el Arsenal, o sea, digamos que jugadores con mucho potencial o proyección a los que este entrenador en particular supo sacar el máximo rendimiento y todos juntos disfrutamos de 2 años allí fantásticos. Ujú. Claro, a colación de esto, esos años tan buenos en Mallorca te hicieron ser internacional, como has comentado previamente. De hecho, sumas 5 internacionalidades y lo he estado mirando antes de grabar el vídeo. Yo creo que son de muy grato recuerdo para ti, porque hay tres que son tres goleadas históricas. Porque he visto dos 9-0 y un 0-6 ante San Marino. La verdad es que qué auténtica pasada, ¿no? Pues sí, la verdad que puedo decir que esos partidos que jugué coincidieron en ese segundo año mío de Mallorca antes de ir a Newcastle. Y bueno, ya con que hubiera sido un partido internacional, para mí ya me hubiera llenado, ¿no? Tuve la fortuna de disfrutar de 5 partidos con estos resultados que tú dices, de no haber perdido ninguno de ellos, de jugar los 90 minutos en los 5.
y de conseguir goleadas, alguna de ellas, pues como quizás, bueno, hubo una que creo que fue contra San Marino, que quizás no tiene tanto valor, ¿no? Pero bueno, sí que ganamos 9-0 a Austria en Valencia, en Mestalla, en un partidazo del que, Ese bueno, partido me acuerdo yo, fíjate, sí, pues mira, lo que se recuerdo, Marcino, recordándome ese partido, no recordaba que estabas tú allí, ni recuerdo mucho a aquellos jugadores, pero ese partido sí que le tengo claro como que fue uno de los mejores que ha hecho España en mucho tiempo. Era increíble sí. aquel partido. Recuerda a Fran, el del Depor, ¿verdad? Sí, sí, Fran Sí, era un sí. jugador Ah, extraordinario, Urzaiz, Raúl, que me parece que marcó 4 goles, ujú. Mendieta, Echeverría, Fernando Hierro, Seri, vamos, Mendieta, ¿qué te voy a decir? Yo me sentía allí mirando para ellos como diciendo, ¿qué hago yo aquí, ¿no? Con todos estos. Y lo que uno procuraba era fallar lo menos posible, darles el balón cuanto antes a ellos, que eran los que sabían, y que no se me notasen mucho mis defectos. Bueno, pues eso, ese nivel de central élite, llegando a todo, prácticamente a poder ganar incluso un torneo europeo con ese Mallorca, llegando a ser internacional, con Camacho, por cierto, cada vez más importante. De repente, ese central fornido, yo recuerdo muy bueno en los duelos, Marcelino, de Ujú. repente llega el Newcastle. ¿No te destacas como muy fuerte en los duelos, Marcelino, justamente? ¿Cómo? Que decía que principalmente recuerdo que eras muy fuerte en los duelos, que eras Sí, muy sí, no. ganador en ese tipo de Sí, sí, situaciones. sí, Recuerdo estoy además de que acuerdo, era sí, sí. gran juego aéreo. Si es que me Sí, parecía que hacías un gesto, digo, a ver si estoy yo aquí vendiendo no, a no, no, que él mismo dice que no. sentía, sí, sí. Totalmente. Yo te recordaba así principalmente. Y ese tipo de cualidades, digamos que en ese momento a lo mejor sí casaban muy bien con lo que era fútbol inglés. Por eso, en el verano del 99 llama a la puerta la Premier más iniciática, más embrionaria, porque apenas 6 7 años antes había nacido el concepto Premier en sí, no fútbol Ujú. inglés, sino ya con el sello y la identidad de la Premier, llamando a la puerta al Newcastle. Evidentemente ha pasado mucho tiempo, a lo mejor se te olvida algún detalle, pero Marcelino, ¿cómo llega esa oferta? ¿Cómo llega esa llamada? Bueno, pues te diré que la iniciativa es mía, ¿no? La iniciativa Ujú. de intentar jugar en Inglaterra parte de mí. Yo soy el que habla con mi agente en ese momento y le traslada esta inquietud. A mí me gustaba mucho el fútbol inglés, lo veía por la tele, aquellos partidos que retransmitía eh, el mítico Robinson Ujú. en el Canal Plus y me identificaba mucho con esa forma de jugar, ¿no? Con ese espíritu, como decías tú, ¿no? Con los duelos físicos, con esa, no sé cómo decir, con ese fútbol de no tirarse al suelo porque te tocan un poquito, de no buscar, eh, digamos, más noble, ¿no? Por decir de alguna manera. Y aparte, bueno, pues me atraía mucho la cultura británica, el poder disfrutar de esa experiencia. Sentía que estaba en un momento donde quizás eso era conseguible. Y si bien aquí en España podía tener algunas opciones y de hecho pues las tenía, mi intención era salir al extranjero y si era posible, pues bueno, que fuese en Inglaterra. Se acabó dando. Hubo un par de cositas antes de que apareciese la opción del Newcastle y luego, sinceramente, no me acuerdo muy bien pero bueno, me imagino que me llamaría mi agente para decirme que me quería este club y que estaban interesados y a partir de ahí ya se avanza. Lo que sí puedo decir, porque aparte, bueno, había permiso por la parte del club y demás, es que digamos que el acuerdo estaba ya hecho casi 2 meses antes de que acabase la temporada y que me empleé a fondo durante todo el tiempo que estuve en el Mallorca hasta el último minuto del último partido, que precisamente fue en Valencia, y dándolo todo por esa camiseta que tanto me había dado a mí y con la ilusión de, bueno, de ir a un fútbol nuevo, a vivir una experiencia no solo profesional, sino también personal. Ujú. Claro, Marcelino, tú fuiste uno de los primeros. Ahora vemos que hay prácticamente carretera libre y sin peajes para que la gente, bueno, que los jugadores lleguen a la Premier, pero tú fuiste de los primeros. De hecho, hay varios jugadores de tu generación que les he escuchado más de una vez que antes teníais un montón de complicaciones y fuisteis de los primeros que, digamos, que echasteis la bandera en Inglaterra. Claro, tú llegaste a Newcastle y te encontraste en el banquillo con un tal Bobby Robson. ¿Qué nos tienes que comentar sobre él? Porque es una auténtica leyenda en Inglaterra y sobre todo en Newcastle. Bueno, te matizo esto. A mí el manager que me ficha es Ruud Gullit. Ujú. Ruud Gullit, que para mí, lógicamente, era un ídolo al que yo había visto jugar en una eliminatoria de Copa en Gijón, una eliminatoria de Copa UEFA,
Sporting de Gijón contra el Milan, que por cierto ganó el Sporting de Gijón con un golazo de Jaime. Que no está Y mal recordarlo teniendo en cuenta cómo está hoy el Sporting y lo que representa pues, el Milan, para que la gente joven para, sepa que el para Sporting también tuvo sus años mozos. eso es, para poner un poco el contexto, ¿no? De lo que era aquel Sporting del que yo me fui, ¿no? Pero sí, sí, jugaron allí aquella eliminatoria y bueno, pues estaba un jugador que había sido como Gullit, manager del Newcastle. La verdad es que Sí. recuerdo aquella llamada, ¿no? Del manager para darme la bienvenida, para felicitarme y demás, y para presentarse. Y, joder, pues yo colgué el teléfono y dije, joder, acabo de hablar con Ruud Gullit, ¿no? Era como, wow. Bueno, yo ya estaba jugando en la selección española también, ¿no? Pero uno mantiene un poco ese espíritu también de niño y de, bueno, pues oye, de tratar a veces con personas que han sido ídolos para ti, y me sigo Sí. sintiendo muy así, Balón de ¿no? oro. Cuando, Balón claro, de oro, más o menos. Fue en el claro, claro, 88, 10 años antes, 11 años antes de hacerte esa llamada, había sido el mejor jugador eso del es, mundo. eso Así que, es. ya ves. Entonces, bueno, pues fue bueno, un gran orgullo el firmar por ese club, era un gran club, no fue una decisión tomada a la ligera, ni fue, no sé cómo decir, no, fue algo muy sopesado y muy razonado el hecho de firmar por el Newcastle y bueno, luego las cosas no salieron tan bien, ¿no? Y para empezar, Ruud Gullit a los 2 meses lo cesaron, no Sí. llegó a final de agosto, me parece, o principio de septiembre, que ya lo cesaron y ahí fue donde vino Bobby Robson y demás, ¿no? Ujú. Tienes una época en ese primer Newcastle que desde luego supongo que os llevaría a una fase de adaptación mucho más grande de lo que hoy en día es para cualquier futbolista español que va para allá. Seguramente había una perspectiva menos universal de fútbol. También en tu caso era la primera vez posiblemente que ibas fuera un largo tramo de tiempo al extranjero, Ujú. que son Sí, cosas que suenan muy banales porque casi todos los jugadores, incluso aunque no sean jugadores, pues han podido estar en un montón de países, han conocido muchas culturas, pero el mundo ha cambiado muchísimo en todo este tramo y estamos hablando hace 26 años. ¿Cómo fue este primer momento para ti, Marcelino, de adaptarte? Porque además Newcastle justamente es Inglaterra, pero digamos que es una Inglaterra mucho más especial, mucho más pura quizá para muchas cosas de la que es el resto de ciudades. sí, a ver, para empezar, a ver por dónde empiezo. Como tú estás diciendo, ¿no? Para empezar, Newcastle no es Londres. Hay mucha gente que piensa, bueno, vas a Claro. para Inglaterra y piensa que asocian Inglaterra con Londres, ¿no? Bueno, pues no, para ir a Inglaterra había que agarrar otro avión más. Lo mismo que venir a España no es venir a Madrid, ¿no? Que estás un poco a mano de muchos sitios, sino que Sí. para venir a Asturias pues yo tenía que coger 3 aviones a veces, ¿no? No solo dos. Entonces, bueno, ya para empezar por ahí no te merecía la pena, si tenías 2 días o 3 de descanso, marcharte porque, vamos, echabas el tiempo en el avión. Hoy día hay videollamadas, estamos haciendo aquí bueno, pues esto, ¿no? Una videollamada, podemos hablar con los familiares que están en la otra parte del mundo. Hay Instagram, hay redes sociales. Estamos todos mucho más en contacto unos con otros y parece que las distancias no son tan grandes, ¿no? En ese momento, bueno, teníamos teléfonos móviles ya, que ya Sí. iba bien, pero hablar todos los días con tu casa, pues vamos, te venían unas facturas telefónicas muy, muy abultadas, ¿no? Y había que medirse un poco también. ¿Qué ocurría? Yo, como digo, creo que hay un antes y un después en Inglaterra para el fútbol español, que es la era de Rafa Benítez y con Xavi Alonso, con Fernando Torres, con Arbeloa, con todos los jugadores que estuvieron allí y también un poco después de eso, justamente la victoria de España en las dos Eurocopas y el Mundial. Y eso le dio al futbolista español un caché muy elevado, un respeto a nivel mundial y en particular en Inglaterra debido a esos jugadores que han sido grandísimos jugadores que hicieron historia en el Liverpool junto con ese entrenador y le dieron al futbolista español una imagen diferente dentro de Inglaterra. Yo cuando llegué allí, muchos compañeros no sabían cómo me llamaba, dónde estaba ese equipo donde yo jugaba en España. Claro, cosas que hoy día son como, a ver, y uno pues tiene
tiene su orgullo, pero también, bueno, pues una parte de humildad con la que tienes que ir a un sitio así y no era empezar de cero, ¿no? No es que fuese empezar de cero, pero sí que, digamos, que no vas con ese refuerzo de la reputación que hoy tienen los jugadores que van al Aston Villa, al Manchester City, al Arsenal, que Sí. además van respaldados con un entrenador español, ¿no? En muchos casos, que no fue el caso mío. Entonces, bueno, digamos que hay varios elementos ahí que no existieron en ese momento para mí y Mm. que te dificultan mucho más el camino, la entrada o cuando empieza a haber alguna dificultad, incluso la comunicación, culturalmente hay cosas que se perciben de otra manera, cómo uno se comporta, qué cosas hace o deja de hacer en la vida a diario, ¿no? Dentro de una plantilla, que son ya cuestiones culturales. Entonces, bueno, eh, todas esas dificultades, bueno, pues evidentemente si no estuviesen, mejor. Y hoy creo que es por estas razones que sí he comentado que hoy existen y se dan, mucho más fácil para los jugadores españoles ir a este tipo de clubes. Ahora te va a preguntar Iker por un par de jugadores importantes, Iker, que había en esa época. Voy a hacer un repaso de algunos de ellos, pero Iker, yo sé que hay uno que tiene muchas ganas de preguntarte. Pero Marcelino, te pregunto antes, ¿cómo fue el hecho de llegar allí? Los primeros días, ¿tenías como una casa ya gracias al club te había facilitado? ¿O estabas en algún otro complejo deportivo quizá que tenía el club? ¿Cómo fue aquello de que a las 4 de la noche de repente ya sea eso, ya sea de noche directamente, o 5 de la tarde ya sea de noche? Es el norte de Inglaterra, que es una manera de entender la vida también diferente. Cuéntanos un poco cómo es ese aterrizaje desde Gijón, desde Mallorca, tu Mallorca, con un montón de luz todo el día, con playa y demás, a irte hasta allí. Es que me parece además uno de los choques más grotescos, surrealistas que tiene que hacer un futbolista, de Mallorca a Newcastle. Es que es un Hay un bonito. contraste, hay un contraste, hay un contraste. Yo lo primero que iba con mucha ilusión y entonces cuando vas con tanta ilusión, los problemas tratas de minimizarlos o no son tan problemas, ¿no? De inicio estuve en un hotel varias semanas, porque luego lo que ocurre es que, bueno, llegas, estás de pretemporada, luego ya te vas de viaje, lo que son las pretemporadas, ¿no? No, así no estás ni en tu ciudad, entonces no merecía la pena tener una vivienda hasta que pasó un mes o una cosa así, llegó ya mi mujer, yo tenía dos niños, el segundo recién nacido, eh, ahora tengo tres, en ese momento había nacido el segundo. Y, y luego ya, bueno, sí, pues te haces con una vivienda grande, bien. Newcastle, para que nos entendamos, no es una ciudad grande, el área metropolitana sí es muy grande y tiene digamos, un núcleo de aficionados y de población muy grande, pero lo que es la ciudad en sí no es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, más o menos es manejable, por decir una cosa, como Gijón, una ciudad media, no es una Sí. gran ciudad como Londres, una gran capital, pero es un sitio muy cómodo para vivir en ese sentido y sin más. Lo que sí es cierto, bueno, que efectivamente, ¿no? Que cuando llegaba el invierno, como decía yo ya a partir del segundo año, ¿no? Nos metíamos en el tubo en octubre o noviembre y no salíamos del tubo hasta abril, porque realmente a las 2 o 3 de la tarde prácticamente en invierno es de noche y hay muchos días que parecía casi que no se hacía de día. Así como te digo que cuando llegábamos en verano, como está muy al norte, está ya casi en la frontera con Escocia, y en verano no se hacía de noche del todo. Las noches eran como una luz tenue Ajá. y a las 3 o las 4 de la mañana era de día. No lo digo porque yo estuviese por ahí, sino porque me despertaba con la luz, Sí, porque que no había... además en el extranjero, Marcelino, hay el problema de que no tienes persianas, ¿eh? En la mayoría de lugares. Correcto. Esto es algo que nos daría para un debate tremendo, pero que en Europa tienen que Eso aprender es, algunas cosas y en Inglaterra eso es. parece que estaban así. Eso es, así es, así es. Allí con las cortinitas y tal, bueno, como que no te acaba de quitar toda la luz y a lo mejor a las 4 de la mañana tú decías, bueno, ¿qué pasa aquí? Que es de día ya y era que no se había realmente hecho de noche, ¿no? Tal cual, La, tal la- la cual. verdad que curioso. Claro, te lo había comentado antes, David. Yo te quiero preguntar, en especial por un jugador con el que coincidiste en tu época en el Newcastle, que es Alan Shearer, que todavía Ujú. sigue ostentando el récord de máximo goleador en la historia de la Premier, que yo he visto los delanteros y los jugadores que han pasado, que siga ostentando ese récord. La verdad que me parece increíble. Y es cierto que lo has comentado antes también, que con la selección has coincidido con jugadores de grandísimo nivel y demás, pero ¿cómo es compartir vestuario una temporada entera con un jugador con este estatus de estrella como Alan Shearer?
Pues mira, me voy a referir a esta frase que has dicho, ¿no? El estatus de estrella, esa expresión. Yo por mi procedencia, pues vienes de Gijón, de un club gregario, ¿no? Donde sí ha habido grandes jugadores. Bueno, la figura de Kini que todos conocemos, pero que era un tío campechano, cercano, uno más, ¿no? Y luego cuando estuve en la selección sí que tuve la sensación de haber conocido uno o dos jugadores que eran estrellas, ¿no? En la selección española. Eh, ¿Por qué? Un poco por la protección que reciben, por el trato que tienen que tener, no que tienen que tener, sino que tienen con los demás. No sé, hay ciertas cosas que te dan una sensación de que dices, ostras, este jugador está como en otro territorio, ¿no? Está aquí con nosotros, viene, está en los entrenamientos, está en los partidos realmente responde como estrella. Y le reconoces de alguna manera, o el grupo le reconoce ese estatus de estrella. Y donde ya conocí a una persona que tuviese ese estatus realmente, que fuese muy reconocible, fue con Alan Shearer en Newcastle, ¿no? En el sentido de que, bueno, de la seguridad en sí mismo que él tenía, ¿no? Tanto en su comportamiento dentro como fuera del campo, como el trato que se le daba, tanto los compañeros como el staff técnico o los empleados del club y la prensa y demás, ¿no? Un trato diferente bueno, que le hacía ser un poquito especial, ¿no? Dentro de que él dentro del vestuario se comportaba como una persona normal, pero todos sabíamos que él era, el diferente era él, ¿no? Y luego, pues en el campo, evidentemente, se lo ganaba y, y era una pasada y una delicia verle meter goles de todos los colores en los entrenamientos, verle allí cuando hacíamos centros y remates o quedarse él solamente a tirarle disparos a los porteros, que es algo a veces que uno se pone, ¿no? Y crees que les puedes meter muchos goles a los porteros disparando así, sin más, ¿no? Al borde del área y no se meten tantos goles, pero es que él les decía por allí y por allí y por allí y por allí y era pues realmente extraordinario. Un delantero que ha marcado historia en la selección inglesa, en el Newcastle, en el fútbol mundial y que como dices tú, ¿no? Que hoy en día con la cantidad de goles que se meten en los partidos de fútbol, que se meten muchísimos más goles, él siga conservando ese récord, pues ya te dice, te da una idea de la dimensión que tiene ese jugador y de la dimensión que tiene en Newcastle, porque además él es nacido en Newcastle. Entonces, claro, ahí es un dios. Tienen esa pelea constante siempre con el Sunderland, que ha regresado esta temporada y que hace poco Ujú. hemos visto también Sí. ese derbi, que es un clásico tremendo dentro del fútbol inglés. Ujú. Shearer, evidentemente, supongo que es de los que si levantaba un poco la voz, el resto asentía y el resto estaba sabiendo que estaba hablando el líder, el sabio del vestuario y del proyecto. Voy a recordar algunos jugadores de aquel Newcastle, Marcelino, cuando tú llegaste en la 99-2000, a ti te fichan por 6,70 millones de euros, lo que en esa cifra, en esos tiempos ya también era algo importante. Estaba Shai Given de portero, que la gente recordará Ujú. muchísimos años como portero de Irlanda. Ahí era un chavalín. Yo recuerdo que Shai Given ha estado jugando prácticamente hasta los 40 años, o sea Sí, que ha sido tremendo el tiempo que ha estado el irlandés. Estoy por aquí sí. mirando más detalles, a ver si recuerdo alguno. Dime, Marcelino. No, estoy asintiendo. Sí, sí, correcto. Sí, ha jugado muchísimos años, me lo he encontrado después porque él ha sido ayudante en el Derby County y en algún club más Sí, cierto. Ujú. con Lampard. Sí. Y bueno, nada, sí, muy buen chaval, gran portero y jugó muchísimos años ahí en el Manchester City, jugó también después muchos años en el City y en el Aston Villa, me parece también. Ujú. Era en Newcastle mucho más, quiero decir una palabra adecuada, pero que se note que es vintage respecto a lo que es ahora, pero Ujú. también un Newcastle en una etapa en la que el año anterior a tu llegada había sido subcampeón de la FA Cup, pero es verdad que era un equipo que llevaba, aunque tiene una solera tremenda y que tiene una masa social de las más potentes de Inglaterra, Ujú. Sí. es verdad que lleva mucho tiempo en ese momento sin todavía alzarse, sin estar entre los favoritos a ganar títulos, que llegaría un poquito después cuando el equipo mejoraba. Por eso digo que había jugadores, fíjate, como por ejemplo estaba Alain Gomar, recuerdo en la selección Sí. francesa, estaba Frank Dumas, también otro de los franceses, voy bajando así según estoy viendo ahora mismo en la lista, me voy acordando de algunos que marcaran diferencia, estaba Doni también. Pistone, el italiano, que es que suena claramente a jugadores que llegaban a esa Premier diferentes, desde una Sí. perspectiva
totalmente diferente a lo que hay ahora. Estaba el mítico Gary Speed, fallecido lamentablemente hace ya muchísimos años, que después fue seleccionador de Gales. Es mito absoluto de Gales, al nivel casi de Ryan Giggs, y Gary Speed fue... Sí. Bueno, en Newcastle fue absolutamente todo un extremo que tiene una zancada tremenda, Marcelino. Yo a este sí que recuerdo haberle visto marcar golazos de verdad, ¿eh? Sí, 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 Gary Speed, la verdad que me pone siempre muy triste hablar de él, ¿no? Que tristemente desaparecido. Fue un mazazo, la verdad, la noticia que me la dio una persona de allí de Newcastle. Yo me acuerdo siempre dónde estaba. Yo estaba en un hotel en Barcelona que había ido allí a ver fútbol y me llamaron por la mañana para darme esta terrible noticia. Y él era un jugadorazo tremendo, un chaval como persona exquisito, fenomenal, y como futbolista fantástico. Jugó, es de estos jugadores que alargaron su vida, era un grandísimo profesional, alargó su vida, acabó, yo no sé si fue con 41 años en el Sheffield United, en Championship, y marcó muchísimos goles, no te sé decir cuántos, pero pasó de ciento y pico para arriba fácil, 130 goles o por ahí, jugó muchos años en el Leeds y en el Newcastle pues dejó también una impronta de gran futbolista, de líder, tanto dentro como fuera del campo. Había muchos jugadores buenos en esa plantilla. A mí me llamó la atención una cosa, mira que hemos hablado de la plantilla del Mallorca y de los éxitos que cosechamos allí. Yo tenía la sensación en Newcastle de que los jugadores de aquel equipo eran mejores que los jugadores con los que yo había compartido vestuario en el Mallorca. Y sin embargo, como equipo no ligábamos, ¿no? No había algo que no funcionaba bien, había algo dentro del club en ese momento que no acababa de carburar, pero la plantilla era excelente, con estos jugadores que tú has mencionado y con algunos otros como Robert Lee, Timur Ikesvaya, Sí. Nikos Davizas, jugadores internacionales por diferentes países que nos juntamos allí. Norberto Solano, no puedo dejar de mencionarle, Sí, gran sí. amigo y fantástico futbolista. Y otros más que fueron llegando. La verdad es que estuve allí 3 años y medio y no pararon de llegar y de pasar por allí jugadores de dimensión internacional, buenísimos. Y bueno, pues por lo que sea, en ese momento no acababa de cuajar la cosa y no éramos capaces de conseguir lo que se esperaba de aquel grupo. Tremendo. Fíjate, voy a decir algunos jugadores, como tú decías, Solano, el peruano Solano, que he hablado algunas veces con él, también le he podido entrevistar, Ujú. es tremendo. Estaba Kieron Dyer, por ejemplo, también en Inglaterra, en Así aquel es. momento importantísimo en el fútbol inglés. Y me agrada mucho que hayas dicho a Teimur Kersvaya, porque antes de entrar contigo a hablar se lo estaba diciendo a Iker, que para mí Teimur Kersvaya era tremendo. O sea, un tipazo que marcaba unos goles increíbles, que después además tenía un carácter volcánico y era súper divertido verle jugar, Así porque es. era tremendo y representa muy bien lo que era la Premier. Ese lugar que daba hueco a jugadores que probablemente por una habilidad especial, por capacidad de su fisonomía, su repetición de esfuerzos, se hacían importantes y que vaya, era súper divertido. Nos vamos a meter en tema de precisamente el Boxing Day, Iker, porque jugó 2 veces el día de Boxing Day, nada más y nada menos Marcelino, con el Newcastle. Sí, claro, de hecho cuando he hablado esta mañana con él, dice, ostras, no me acordaba que había jugado un Boxing Day. Pues sí, tuvo la oportunidad de Sí, defendiendo. realmente jugó, había 2 veces el partido, lo que pasa es que uno fuiste suplente y el otro sí Ah, que bueno. jugaste. Ya te Claro. iba a decir yo que si me llegas a decir que son 2 veces las que jugué, ahí sí que me dejas No, flipando ya, no. porque vamos, yo No, 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 no me no. acordaba de una, si me dices que dos, me matas. No, yo ayer cuando lo vi, vi que contra el Leeds habías jugado, contra el Leeds United. Vale. De hecho, que ganasteis 2-1 en casa, un Sí. partido de hecho un 26 de diciembre, que es precisamente cuando es el Boxing Day. Y luego también tenemos registrado un empate contra el Liverpool, en el que ahí sí que estuviste en el banquillo. Yo creo que en el fútbol de los 5 cambios hubieras jugado, pero tal y como estaba en aquellos tiempos con Ujú. tres, pues no tuviste la oportunidad. Pero Nada. claro, ¿Y ese de Liverpool en qué fecha fue? Dos, dos, ahora... el ¿La mismo segunda día temporada 26, sí, o sí. la...? Día 26 también, pero la primera temporada que Vale, estuviste ahí. la Eso primera es, temporada, vale, La vale, sí, primera sí. temporada, Vale, sí. La vale, primera vale. temporada 2-2 también de local, los 2 partidos de local, el eso primero es. con el Liverpool suplente y después en la segunda temporada con el Leeds United ganáis Mm, 2-1. vale, Eh, vale.
Yo creo que, Marcelino, es una fecha muy especial, ¿no? O sea, es verdad que se sigue manteniendo algo único para el fútbol inglés, incluso hoy en día, pero en aquel fútbol inglés de Premier más pura, de cultura más viva todavía, de alguna manera respeto mayor a los valores del fútbol inglés, que hoy siguen estando, pero no al nivel de brutalidad y de fuerza que le daba a ese fútbol inglés. Supongo que jugar ese tipo de partidos, además en casa, en vuestro campo, es algo que desde luego vas a recordar y que seguramente te marcó por algunas cosas ese día, ¿no? Sí, hombre, a ver, para empezar, estas fechas no son las fechas en las que un futbolista español juega, ¿no? Porque en España Claro. estás de vacaciones, entonces ya de por sí eran unas navidades diferentes, porque en lugar de estar en casa con la familia, lo que estás es, bueno, pues pensando en el próximo partido y descansando y cuidándote como un día más. Al final, lo que sí percibes es que hay un gran ambiente del aficionado y de los medios esperando por esos partidos que, bueno, siguen siendo solamente 3 puntos, pero tienen una connotación especial, ¿no? Por las fechas en las que son y porque realmente es como que las familias van al fútbol y uno, pues, es un poco el artista que tienes que estar a disposición de esas familias para que ellos disfruten de esos días. También, ya lo sabéis, ¿no? No sé cómo decir, el nivel de asistencia en los partidos de fútbol en Inglaterra es de los más elevados del mundo, si no el que más. Creo que en Alemania también se va muchísimo, ¿no? Son un poco los dos que compiten por ver quién llena más los espacios, los estadios, pero es que allí, pues eso, ¿no? Es un poco la celebración del fútbol, la celebración de su equipo. Ya con ser de tu equipo ya te adoran. Y ese partido del Boxing Day, pues tiene, como decía antes, ¿no? Por las fechas en las que son y porque aunque sean 3 puntos más, pero bueno, está ahí en medio de una saturación de partidos tremenda, que juegas Copa y Liga y es realmente el periodo donde más condensación de partidos hay del año y bueno, pues está ahí enmarcado y se le da esa connotación especial y realmente, bueno, pues sí, es lógicamente una de las cosas que uno quiere disfrutar, ¿no? De esas cosas que hablábamos antes de por qué te vas a Inglaterra, bueno, pues por cosas de ese tipo, ¿no? Por poder, ya ves tú qué tontería, ¿no? Por jugar al fútbol en Navidades o estar allí bueno, pues en esa fiesta, ¿no? Por participar de la fiesta esa del fútbol inglés. Ujú. Ese fútbol físico, ese fútbol rudo también, más todavía en aquella época, muy, muy propio además de las Navidades, sentirlo un poco más. ¿Notas un cambio muy grande entre lo que era el fútbol inglés tú allí cuando llegas respecto al español? Porque hoy se nota, sobre todo en el físico, desde el punto de vista de repetición de esfuerzos, de ritmo, de juego, de no hay Ujú. tantos parones, todo eso lo estamos sufriendo ahora mismo el fútbol español. ¿Ya en aquella época tu recuerdo era parecido también? A ver, yo creo que a mí me preguntaban una cosa cuando volví, primero cuando yo volví a España, me preguntaban, ¿no? Los amigos, los compañeros, eh, ¿qué tal o qué tal jugaste y tal? Yo decía, no, no lo sé muy bien, no estoy muy seguro de qué tal he jugado. Yo estoy por allí, corro, salto, choco, no estaba muy seguro de qué era lo que se pedía de mí, ¿no? Había un poco quizás órdenes contradictorias también en la forma en que jugábamos con lo que uno quería hacer o a qué había sido allí y realmente qué era lo que te estaban pidiendo, pero sí que había una cosa que decía, ¿no? Que es que, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol inglés y el español? Y yo, vamos, lo primero que me salía siempre decir era el arbitraje. El arbitraje es la diferencia fundamental entre el fútbol inglés y el español en aquella época. ¿Por qué? Porque allí pues era mucho más difícil que se pitase una falta. Por eso no pitan tantas faltas, ¿no? Porque para que hubiera una falta tenía que haber no solo una acción punible, sino casi incluso una mala intención, ¿no? Es decir, allí se alude mucho más al espíritu del juego. Si tú vas con nobleza a una disputa y te la llevas, aunque mandes al contrario a la grada y se haga daño, bueno, tú ibas en realidad a por la pelota y te la llevaste, ¿no? Y eso es, pues digamos, una disputa noble del balón. Allí, pues, al que se cae al suelo le dicen, vete al gimnasio, ¿no? Eh, cosas de este tipo, pero se dicen Sí. durante el partido. Los jugadores se lo dicen unos a otros, vete al gimnasio. Es como una pequeña bromita, ¿no? Que hay un dicho. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues aquí en España se busca más la trampa, el engaño al árbitro, se trata de jugar mucho más con esas zonas indefinidas del reglamento.
bueno, de bordear mucho más la norma para ver si le saco partido a esto y aquello, y allí pues el fútbol era más noble y en parte pues era por eso una de las razones por las que a mí me gustaba jugar en aquel fútbol o ir a disfrutar de eso, ¿no? Luego cuando estás allí encuentras que es bastante duro, tienes que adaptarte a ciertas cosas, aguantar que los delanteros que medían todos de 1,90 para arriba, pues y que eran en general más fuertes de lo que te encontrabas aquí en España, bueno, pues a lo mejor no ganabas tantos duelos, te ganaban balones en el aire que tú estabas acostumbrados a ganar aquí en España y bueno, por ahí pues te generaban una cierta inseguridad en ti mismo, ¿no? Pero yo creo que hoy el fútbol ha cambiado mucho, que el arbitraje, el VAR, pienso que lo siguen aplicando de una forma ligeramente diferente, que se acogen mucho más al espíritu del juego que al excusarse en que, bueno, la norma dice esto y yo me tapo los ojos y lo que diga la norma. Bueno, creo que el juez, como juez que es, el árbitro, tiene que ser un poco más flexible, tener una visión un poco más desde de altura y aprender a sancionar las cosas realmente cuando lo son y no solamente cuando lo aparecen o cuando, bueno, todos podamos entender que si pito penalti, bueno, no van a decir nadie nada, no, para pitar un penalti tiene que haber una buena razón, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que yo echo menos aquí en España y que todavía siguen ocurriendo allí en Inglaterra. Ujú. Claro, tú es que lo estaba pensando ahora precisamente, tú en tu época viviste la Premier en su esencia, porque además siendo central, ese fútbol de disputa con los Sí, delanteros, sí, al sí. final, vamos, te curtiste como nadie y disfrutaste la Premier a tope. Claro, yo te quería preguntar un poco por cómo viviste tu salida de Newcastle, porque por tema lesiones Ujú. y demás tuviste que dejar el conjunto de las Urracas. Claro, Sí. después de cómo has dicho que disfrutaste tu etapa allí, ¿cómo fue para ti tener que dejar el club? Bueno, la verdad, no voy a esconder que mi etapa en Newcastle no fue la mejor, ¿no? Evidentemente, eh, eh, yo llegué allí siendo internacional, habiendo jugado una final de competición europea, como decíamos antes, con un estatus y demás, y lo cierto es que allí las cosas no salieron todo lo bien que a mí me hubiese gustado. Eh, Se combinaron una serie de elementos, se añadió una lesión en un tobillo, bueno, cambia el entrenador y allí el cambio de entrenador en Inglaterra tiene un significado diferente al que es aquí, al que tiene aquí en España y es una cosa que si me dejáis la explico muy rápidamente, ¿no? Allí Perfecto. da la sensación de que cuando uno firma por un club, firma por ese manager que te ha fichado a ti. Y si ese manager se va, bueno, tú tienes que de alguna manera manifestarte a favor de ese nuevo manager que entra, porque si no es así, ese que entra puede pensar que quizás no estás del todo con él, ¿no? Y allí en Newcastle ocurrió algo de este estilo que unido a otras cosas, pues bueno, dio lugar a que mi última etapa apenas no contaba ni para la plantilla. Y ahí fue donde ya, bueno, pues hubo la posibilidad de salir. Me fui a falta de 6 meses para finalizar mi contrato y ciertamente con muchas ganas de regresar y sobre todo de encontrar un lugar donde jugar al fútbol porque allí no lo podía hacer, no podía, ya había perdido totalmente mi sitio y digamos que quizás estuve allí más tiempo de la cuenta, pero bueno, fue una circunstancia que se dio así, tanto para el club como para mí y bueno, en definitiva salí hacia Segunda División, al extinto Polideportivo Gido en Almería, donde disfruté mucho, me encontré con viejos conocidos, amigos y compañeros y pude volver a jugar mucho y a disfrutar otra vez del fútbol, cosa que hacía tiempo que no podía hacer en Newcastle. Ujú. Mirando un poco la perspectiva ahora del tiempo también, es otro Newcastle totalmente diferente. Evidentemente no hablo solo de jugadores, no hablo solamente de el caché que ahora ha conseguido volviendo a Champions y demás, sino que sobre todo es un lugar en el que inversores extranjeros, hace mucho tiempo la Premier han acudido allí. Ahora mismo
están utilizando los clubes ingleses auténticos inversores, prácticamente los que mueven el fútbol y los millones en el mundo del fútbol actualmente están allí en Inglaterra, y casi me atrevo a decir que lo que más o menos allí no funciona, lo que más o menos sobra, es lo que acaban recogiendo el resto. Es muy duro decirlo, pero más o menos viene siendo así hoy en día, a modo sobre todo de nivel, de estatus que tú comentabas antes. Pero te pregunto, como ex del Newcastle también, teniendo en cuenta un lugar tan, y que se entienda, patriótico, a un punto de vista de inglés, de ser tan puro inglés en esencia, la ciudad de Newcastle, Sí. ¿celebraste o no celebraste el hecho de que de repente ha llegado un inversor auténticamente millonario, porque le convierte en el club más millonario del mundo, con Bin Salman, Mohammed Bin Salman, que es el inversor dueño del PIB de ahora mismo del fútbol de Arabia Saudí, que sea el dueño ahora mismo del Newcastle? ¿Esto te sorprendió, Marcelino, cuando sucedió? Bueno, no me sorprendió en el sentido de que un inversor de esta dimensión se interese por un club como el Newcastle, ¿no? Eh, Newcastle, para que se hagan una idea, quienes nos estén escuchando o viendo, el estadio tiene una capacidad para 52.000. Cuando yo llegué allí estaban haciendo la ampliación del estadio. En ese momento me parece que tenía, no sé si eran 36 o 38.000, y ya lo tenían todo vendido y han llenado siempre el estadio, ¿no? Desde entonces. Y no lo pueden ampliar más porque hay unas viviendas detrás de la grada lateral, eh, que están frente de la grada alta, y como hay esas viviendas no pueden construir, pero si el estadio fuese para 80.000, llenarían con 80.000, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? El fútbol allí es una religión, en Newcastle es una pasión. Hay 5 tiendas, había, ahora no sé si habrá más, pero había 5 tiendas del Newcastle en la ciudad, 5 tiendas de merchandising. O sea, la gente allí es que tiene, ves por la calle a la gente vestida con la camiseta, con los chándals, con la ropa del Newcastle. Viven para ese club, ¿no? Entonces, la oportunidad de negocio para un inversor es tremenda, porque es un gran club con un potencial inmenso, una base social fantástica y muy fiel, y tiene, digamos, ya un histórico, ¿no? Hace años, pues tenía un jugador como Alan Shearer, que era un referente del fútbol mundial, que era un gran atractivo. Para mí fue un gran atractivo decir, ostras, voy con Alan Shearer, ¿no? Bueno, aquí hay un proyecto importante. Si este hombre está aquí es porque se va a intentar pelear por cosas importantes. Y hubo una etapa donde, bueno, pues la propiedad no gestionó el club adecuadamente, Sí, porque el sí. equipo evidentemente descendió 2 o 3 veces a la Championship, y eso evidentemente un club como este no se lo puede permitir, ¿no? Y la llegada de un inversor como el que has descrito le da una mayor capacidad, muchísima solvencia económica y un respaldo a la hora de fichar jugadores, porque tú siempre puedes decir, te vienes a este club, fíjate lo que tenemos aquí detrás, ¿no? Esto es un proyecto de éxito, y eso es lo que tiene que venderle un club a los jugadores que quiere firmar, sobre todo si quiere firmar a algunos de los mejores jugadores del mundo para Marcelino, pero pelear por desde, cosas. pero desde el punto de vista de los hinchas lo entiendes igual, porque lo que me estás describiendo lo entiendo totalmente desde el punto de vista inversor, de que alguien quiera acudir, porque Newcastle es una plaza tremenda, Ujú. masa social Sí. asegurada, público asegurado, estadio siempre lleno, todo eso es un éxito, pero precisamente por esa voluntad o por esos valores que uno imagina que en ese club justamente han sido tan férreos, que entrara con facilidad un Ya. inversor allí y fuera celebrado por todos, ¿no cuadra un poco o no descuadra un poco con lo que normalmente era allí la gente? Bueno, yo creo que lo que cuadra es precisamente las ganas que tenía la gente de tener una Cierto, propiedad sí. solvente. Había habido una separación, ¿no? Entre ese propietario anterior y los aficionados, protestas, bueno, toda esa serie de cosas que hay cuando la afición no se lleva bien con el propietario del club, o cuando el propietario anterior utilizaba el club de una forma un poco discrecional, ¿no? Quizás entendiendo los aficionados que no, para defender los mejores intereses del aficionado o de la entidad como propósito de éxito, de victoria en el terreno de juego, sino más bien como, bueno, una parte más del entramado empresarial que este propietario pudiera tener, ¿no? Por eso tenían muchas ganas de que se fuese y de que llegase otro, cualquiera. Ahora, si encima lo hace alguien que tiene esa solvencia económica que has descrito, pues mejor todavía, ¿no?
Ujú. Y yo ya para acabar por mi parte y creo que para concluir el vídeo, claro, bueno, tú este año con motivo de la Champions, imagino que habrás acabado aburrido de que todos los medios de comunicación te hayamos llamado preguntándote por el Newcastle y sé que has estado siguiendo mucho al conjunto de Eddie Howe durante los últimos meses. ¿Qué opinión nos dejas sobre ahora mismo el Newcastle? Bueno, pues primero que me gusta mucho Eddie Howe como entrenador. Eh, lo hizo muy muy bien en el Bournemouth, al que ascendió y mantuvo en la Premier durante varias temporadas. Eh, Pilotar como entrenador, como manager en la Premier es un poco como pasar, no entiendo mucho de motor, pero pasar como de carreras menores a la Fórmula 1, ¿no? Ahí ya hay 20 coches que son los 20 coches más potentes del mundo, que todos tienen muchísimos medios y jugadores extraordinarios. O hay una selección de los mejores jugadores o de muchos de los mejores jugadores del mundo que están allí y es muy complicado eh, salir victorioso entre tanto crack. Entonces, bueno, los proyectos a veces se construyen o hay que construirlos con paciencia. Hay clubs ahí de la dimensión del City, del Liverpool, etcétera, que evidentemente son los que parece que tienen siempre un poco más de capacidad para conseguir la victoria en la Premier, pero creo que el Newcastle ha sido un aspirante el año pasado, hizo una temporada buenísima, este año está un poco más en esas zonas intermedias de la tabla, pero bueno, son partidos todos muy duros, no le puedes achacar, ¿no? En realidad no le puedes achacar que mal juegan o esto no lo hacen o porque realmente lo que ves es que, bueno, que si pierden o empatan es porque hay un rival enfrente que es un poco mejor, pero la verdad es que lo que transmiten en el campo los jugadores y el equipo en sí es que salen a ganar y que cuando no lo hacen se han dejado todo en el campo y eso es lo que tú le puedes pedir a un futbolista, ¿no? Y eso es un poco lo que yo identifico de este Newcastle, que pueden mejorar algunas cositas en el plano técnico, jugadores puntuales y demás, bueno, eso ya para la dirección deportiva, seguro que sí, siempre se puede mejorar, pero creo que tiene un gran equipo. Han hecho unos buenos partidos han jugado contra el Barcelona y El Atleti. contra el Atlético de Madrid, correcto. No, Atleti y Bilbao. O el Atlético, Bilbao, perdón, sí, sí, que fue ahí donde comentamos. Y bueno, la imagen que yo les he visto en otro par de partidos que he visto de Premier me parece que es muy buena y a la altura de los grandes jugadores que tienen. Ujú. Ujú. Pues ese es el Newcastle de antes y el de hoy. El de antes con Marcelino y con jugadores, por ejemplo, como Sirer, que hoy podría ser Voltemade, jugadores como Gary Speed, que hoy podría ser Bruno Guimaraes, con técnicos como Ruud Gullit o Bobby Robson, que hoy en día nos suenan a mitos y Eddie Howe está trabajando para ver si lo puede ser, pero cada vez que pensamos en Newcastle, evidentemente pensamos en Marcelino Elena. Y queríamos que estuviera aquí en el enganche para hablar sobre todo del Boxing Day, ya que este Boxing Day de este 2025, este siguiente 26 de diciembre, va a jugar el Newcastle ante el Manchester United, el único partido del Boxing Day en esta temporada. Así que Marcelino, muchas gracias por haber estado con nosotros, recordar esta etapa. Hemos hecho un recorrido bastante interesante sobre tu carrera y tus años, sobre todo en Newcastle. Un placer que te hayas asomado al enganche y al resto de la gente, nada más que decirle que nos dejen por aquí los comentarios, que nos sigáis en redes, que deis al me gusta y también a la campanita, que todo lo que vamos haciendo día a día, con contenido tan chulo como este, os avisen si dais el clic a la campanita. Así que vamos a disfrutar del Boxing Day, vamos a disfrutar de la Premier y recordad que siempre que hay un recuerdo español en las urracas de Newcastle, ese recuerdo es Marcelino.